Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un reino biológico fascinante y a menudo subestimado, el cual es el reino fungi. Para nosotros como futuros médicos veterinarios o tecnistas, entender los hongos no es solo una curiosidad biológica, es una necesidad crítica para la salud animal y la eficiencia productiva. La micología es el estudio de los hongos que nos revelan organismos que no son plantas porque no hacen fotosíntesis y no son animales porque no ingieren su alimento, sino que lo absorben después de digerirlo externamente. Esta característica es la que los hace tan relevantes en la patología. Hola, mi nombre es Aura Elizabeth Medina Santiago, estudio en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit, y este es mi proyecto de bacteriología y micología exponiendo un tema de una bacteria. Como ya sabemos, en la medicina veterinaria y zootecnia, la micología es importante porque ayuda a identificar la micosis en los animales, que son toxinas fúngicas también en los alimentos y problemas ambientales causados por hongos. La micología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los hongos, los cuales son organismos procariotas que pertenecen al reino fungi, que son heterótrofos ya que no producen su propio alimento y obtienen nutrientes por absorción. Posee una pared celular que no está compuesta por celulosa, sino principalmente de quitina, y presenta una reproducción sexual y o asexual mediante esporas y gemación, y puede existir tanto como una levadura, como un moho o un hongo filamentoso. La clasificación de estudio de la micología como la conocemos es la morfología, su fisiología, su ecología, reproducción y sus usos. La morfología es básicamente su forma, ya que contiene hifas, micelios y cuerpos fructíferos. Su reproducción se basa por asexualidad y sexualidad, ya sea por esporulación o gemación. Y sus usos es los usos que se les puede dar, ya sea como antibióticos o como hongos externos en sí. Y sus formas es ya si sean mohos, levaduras, hongos macroscópicos como los champiñones, que eso los veremos en un punto más adelante. Es importante recordar que el reino fungi no se considera ni planta ni animal, ya que son organismos totalmente diferentes, siendo eucariotas pertenecientes al reino fungi heterótrofo porque no producen su propio alimento y se obtienen nutrientes por absorción. Posee una pared celular, como ya dije, no está compuesta por celulosa como se le consideran a las plantas, sino está compuesta principalmente por quitina. Presenta su reproducción sexual y o asexual mediante esporas o gemación y puede ser como levadura, moho u hongo filamentoso. También es importante saber que los hongos son una de las fuentes más importantes de moléculas útiles como los antibióticos o inmunopresores. En antibióticos entra la penicilina y en los inmunopresores entra el ciclosporina. La importancia del estudio de los hongos se basa principalmente en tres áreas fundamentales para la medicina veterinaria, como lo son la patología, la toxicología y la biotecnología. En la patología es esencial porque los hongos son agentes etiológicos que son causantes de enfermedades porque pueden provocar micosis superficiales. Las micosis son infecciones por hongos que son cutáneas, subcutáneas y sistémicas. Algunas de ellas llegan a ser bastante graves, que tienen un tratamiento complejo mediante antifúngicos. La toxicología o micotoxicosis es quizá el ejemplo más grave dentro de la zootecnia en veterinaria. En la toxicología entra la micotoxicosis, que no es una infección causada por hongos, sino una intoxicación por alimentos que son metabolitos secundarios tóxicos producidos por ciertos hongos. Aquí mismo entra la micotoxina, que es una sustancia química producida por el hongo que daña a los alimentos directamente. Las aflatoxinas, que son hepatoxinas como Aspergillus flavus. Las ocratoxinas, que son en la biotecnología tenemos los antibióticos, que son de gran importancia tanto médica veterinaria como médica general, ya que los hongos son una de las fuentes más importantes de moléculas útiles, como lo es la penicilina y el cefalosporinas, también que son inmunopresores. La morfología y clasificación son fundamentales dentro de la medicina veterinaria y zootecnia para entender la biología de los hongos y su patogenicidad. Y los hongos que son de interés de médico en veterinaria son los hongos que tienen morfología de levadura o morfología de mohos.
que también aquí mismo entran las formas especiales como el dimorfismo. La clasificación de los hongos se basa en su estructura reproductiva, que son las esporas, y su morfología, que es la forma que adoptan, lo cual es clave para el diagnóstico del laboratorio. Su morfología es de dos formas biológicas. Los hongos patógenos se presentan en dos formas principales que determinan su aspecto en el organismo y en el medio de cultivo. El punto clave aquí es que los hongos son células eucariotas, al igual que las células de los animales que tratamos, lo cual complica el tratamiento de las infecciones, ya que muchos antifúngicos deben apuntar a estructuras únicas como la pared de quitina o el ergosterol, que aquí dentro de los hongos el ergosterol es como el colesterol, pero prácticamente del área fúngica, de la membrana celular, que es para no dañar las células del paciente. Su forma es que generalmente son ovalares o circulares. En ovalares es como la forma de un huevo. En tamaño suelen ser un poco más grandes que una bacteria, que es normalmente entre 3 y 5 unidades métricas. Su estructura es de organismos eucariotas, lo cual significa que tiene un núcleo, no como si fuera un organismo procariota. Aquí ya entramos a las formas del hongo como levaduras, que son de generalmente, como ya lo dije, esféricas u ovoides y suelen ser más grandes que las bacterias, que son pues típicamente entre 3 y 5 unidades métricas, que son organismos eucariotas. Su pared celular, como ya lo mencioné, está compuesta principalmente por mananos, glucanos y quitina. Su membrana plasmática contiene ergosterol, que como ya lo mencioné también es el equivalente fúngico del colesterol. Y a diferencia de los mohos, que son filamentosos multicelulares, las levaduras existen como células individuales. Piensen en las levaduras como formas esféricas solitarias que se reproducen rápidamente por gemación, y en cambio los mohos forman estructuras filamentosas llamadas hifas que se entrelazan para formar el micelio, y que es lo que normalmente se ve como pelusa en el pan viejo. Esa es la estructura en la que le permite colonizar tejidos o alimentos. Las levaduras son generalmente encontradas en el tejido animal entre 37 grados centígrados y son patogénicos. Su forma de reproducción normalmente es la gemación, que es el método de reproducción asexual más común y característico de las levaduras, que es la gemación o también conocida como la brotación, que es la formación del brote o yema. Se forma una pequeña protuberancia o yema en la superficie de la célula madre. Su forma de migración es nuclear y el núcleo de la célula madre se divide y se copia desplazándose hacia la yema. También la separación, que es que la yema crece hasta alcanzar un tamaño adecuado y luego se separa de la célula madre, dando lugar a una nueva célula idéntica. También cada nueva célula de hongo nace con una cicatriz de nacimiento, que la célula madre retiene una cicatriz en el lugar donde ocurrió la brotación y la célula hija conserva una cicatriz de nacimiento. En el laboratorio esta reproducción da lugar a colonias de aspecto cremoso, humedoso y liso, y son muy similares a las colonias bacterianas, lo que puede llevar a la confusión si se observa en un microscopio. Aquí sabemos que la gemación es la que es fundamental, ya que permite que una sola levadura se convierte básicamente en una colonia visible y patogénica de forma muy rápida. Aquí tenemos otra forma de hongos, que son los mohos, y estos mohos son filamentosos, característicos por crecer formando estructuras multicelulares alargadas que las llamamos hifas, y estas hifas se entrelazan y originan un cuerpo vegetativo conocido como micelio. Aquí las hifas son filamentos tubulares que constituyen la unidad básica del moho y son septadas. A ser septadas me refiero a que tiene un tabique o paredes transversales a lo largo de su estructura filamentosa. También pueden ser cenocíticas, que son no septadas, que es lo opuesto a esto, que no tienen un tabique y no están formadas por estos tipos de estructuras filamentosas. Las hifas pueden ser hifas vegetativas que penetran el sustrato y absorben nutrientes, y también pueden ser aéreas que crecen hacia arriba y producen esporas. También contienen un micelio y son conjuntos de hifas entrelazadas. Sus tipos son micelio vegetativo o micelio reproductivo. También sabemos que el tipo de hifa es una clasificación o característica clave para saber cuál es el tipo de moho que tenemos viendo en el microscopio o que tenemos dentro de un cultivo. Pero la importancia de las hifas se entienden mejor cuando las comparamos o hacemos contraste con otras. También tenemos las formas especiales, que es también conocida como el dimorfismo, que es la capacidad que tienen algunos hongos patógenos de existir en dos formas morfológicas diferentes.
que son dependiendo de las condiciones ambientales, y especialmente aquí entra la temperatura, ya que los hongos no pueden sobrevivir a una temperatura mayor a la que se les es dada, se podría decir así, o una temperatura menor a la que normalmente llevarían su reproducción y su crecimiento como hongos. Por ejemplo, aquí tenemos que es la forma del moho micelial, que puede crecer a 25 grados centígrados. Ocurre en el ambiente o medios de cultivo a temperatura ambiente, que no tiene que ser una temperatura ni muy alta ni muy baja, sino normal. También presentan hifas septadas, que son conidias y estructuras típicas de hongos filamentosos, y es la forma infectante que propaga la enfermedad hacia el huésped. También tenemos aquí como ejemplo las conidias inhaladas del suelo. También tienen una forma de levadura, que esa forma de levadura puede sobrevivir o crecer dentro de los 37 grados centígrados, que ocurre dentro del cuerpo animal o del cuerpo humano. Y estas células son unicelulares ovoides que se reproducen por gemación, y es la forma patogénica responsable de dar el daño tisular a las células del organismo. Y esta forma de atacar dentro del dimorfismo es la capacidad que tienen los hongos, que son especialmente aquellos que causan las micosis o infecciones por hongos, que son sistémicas. Y como ya dijimos, esto da respuesta a factores ambientales como lo es la temperatura. Aquí entramos en lo que es la patología veterinaria, y los hongos tienen una importancia significativa para la patología de nuestra carrera, debido a que pueden causar enfermedades en animales, contaminar alimentos, producir toxinas y afectar a la salud pública. Su importancia va desde lesiones cutáneas leves hasta infecciones sistémicas graves, y aquí mismo entran las micosis superficiales cutáneas, que afectan únicamente las capas externas de la piel, como lo son pelo, uñas y estructuras queratinizadas, ya que son las más comunes en la clínica de pequeñas especies y en la clínica de ganadería. También tenemos las micosis oportunistas, que afectan a animales cuyo sistema inmunológico está comprometido por enfermedades concomitantes, estrés o inmunopresores. También aquí la patología se encarga de la toxicología o las micotoxicosis, que aunque no es una infección directamente, también tiene importancia clínica en la medicina veterinaria y zootecnia. Su concepto es que es la intoxicación por consumo de alimentos intoxicados, ya sea por estas micotoxinas y por agentes que causan daño directamente al hígado del animal, dando así la hepatotoxicidad. Y bien, aquí ya entramos en las micosis, que son las infecciones fúngicas. Y las micosis son infecciones que son enfermedades causadas por hongos y pueden afectar la piel, las mucosas, el tejido subcutáneo o incluso a los órganos internos, dependiendo del tipo de hongo y del estado inmunológico del animal. Ya sea que si el animal está comprometido inmunológicamente, obviamente estas infecciones por hongos van a afectar mucho más su sistema. Y los hongos también pueden causarle enfermedades bacterianas, en veterinaria, que son importantes por su impacto en la salud animal y producción pecuaria y en el riesgo zoonótico. Y en la medicina veterinaria y zootecnia las clasificamos según su profundidad. Las micosis cutáneas o dermatofitosis son las más comunes y, ya como lo dije, afectan el pelo, el piel, las uñas, que son altamente contagiosas. Las micosis subcutáneas son más graves y resultan de la inoculación traumática del hongo en la piel, como la esporocitosis, que vemos mucho en gatos y en algunas regiones es de mucha importancia. Aquí doy una breve descripción como ejemplo práctico en la medicina veterinaria y zootecnia, que es la dermatofitosis. La dermatofitosis es más conocida como la tiña. Por ejemplo, cuando se ve un cachorro con pérdida de pelo circular y escamas, se piensa en Microsporum canis. Lo que hace único este ejemplo es su potencial zoonótico. Como nosotros mismos o los dueños de las mascotas pueden infectarse si un animal está enfermo y toca este animal con tiña. Y esto subraya nuestro papel como guardianes de la salud pública, ya sea siendo estudiantes o ya conocidos como médicos veterinarios. También tenemos las micosis sistémicas o profundas, que son más graves porque esta infección inicia de la inhalación de las esporas de estos hongos que son infecciosos. Y al igual, como ya lo mencioné, también tenemos las micosis oportunistas, que afectan a los animales con el sistema inmunológico comprometido, que entran aquí los inmunopresores. Y aquí ya entramos en las micotoxicosis,
que son intoxicaciones causadas por la ingestión, inhalación o el contacto de micotoxinas, que son metabolitos tóxicos producidos por ciertos hongos. Una nota importante de saber es que en las micotoxicosis el hongo no invade al animal directamente, sino que el problema es la toxina que tiene el hongo, no la infección directamente, ya que no es una micosis, sino una micotoxicosis, que aquí entra pues una intoxicación. Los hongos productores de micotoxinas son los géneros fúngicos más importantes de Aspergillus, Fusarium, Penicillium, y principales micotoxinas y sus efectos son las aflatoxinas, la ocratoxina A, la cirelenona y fomonucinas y toxinas de T2. Y este punto es de mucha importancia en la zootecnia, ya que la micotoxicosis, pues como ya lo mencioné, no es una infección, es una intoxicación, porque el hongo crece en el alimento, ya sea en el maíz, en el ensilado o en el heno, y produce una toxina que el animal come la toxina, no el hongo en sí. Y las aflatoxinas, por ejemplo, son potentes cancerígenos y causan grandes pérdidas de ganado, económicas por inmunopresión o daño hepático en aves y ganado. Y un buen veterinario zootecnista debe ser experto en control de la calidad de los alimentos. Voy a entrar con un ejemplo que es el hongo zombie. No tiene mucho que ver dentro de este tema sobre la introducción a la micología, pero es uno de mis temas favoritos y me gustaría implementarlo aquí dentro de la micología de importancia. Esto no es tanto de importancia médica veterinaria, sino más entomológica, ya que entra en el estudio de los insectos, pero también en el estudio de los hongos. Y este hongo llamado Ophiocordyceps unilateralis es un hongo entomopatógeno que infecta directamente a los insectos, a un tipo específico de insectos que es una hormiga carpintera del género Camponatus. Esto no quiere decir que no pueda infectar otro tipo de insectos, sino que sí los infecta, pero no tiene control de su sistema nervioso periférico y muscular, tal como lo tiene con este tipo específico de hormigas. Es importante también saber que no controla directamente al cerebro, sino que libera metabolitos que afectan a los músculos y al SNP, que esto le permite dirigir a la hormiga de una posición ideal de temperatura y humedad para su desarrollo. O sea que básicamente la controla a su favor, a cómo son mejores sus formas para la supervivencia del hongo. Su mecanismo de infección es que el hongo zombie Ophiocordyceps unilateralis infecta a las hormigas cuando sus esporas se adhieren a su cuerpo y penetran la cutícula mediante las enzimas y se expanden por la hemolinfa y liberan compuestos que alteran al sistema nervioso y muscular de la hormiga, obligándola a subir a una planta y fijarse con un mordisco fuerte. Una vez que la hormiga muere, el hongo consume sus tejidos desde dentro y desarrolla un tallo reproductivo que libera nuevas esporas para seguir el ciclo. Tiene una adhesión de esas esporas a la cutícula y su forma de reproducción es por la germinación y la penetración de la colonización interna de la proliferación hacia el comportamiento de la hormiga, que lo convierte en un comportamiento zombificado. Anteriormente los científicos llegaron a creer por ciertas investigaciones que no se habían hecho tan adentradas hacia este hongo, que afectaba directamente al sistema nervioso central, ya que cambiaba totalmente el comportamiento de la hormiga a su favor, como quería el hongo, haciéndolo así ver como un hongo zombie. Pero la cosa es que no afecta directamente al sistema nervioso central, sino al sistema nervioso periférico, que tiene otras funciones que el sistema nervioso central no maneja, porque el sistema nervioso central maneja principalmente pues casi todas las reacciones. El periférico se encarga de otro tipo de reacciones y también afecta al sistema muscular. Y aquí también es importante saber que su infección inicia cuando las esporas del hongo caen sobre el cuerpo de la hormiga y se adhieren a su cutícula. Luego germinan y penetran al interior mediante enzimas que degradan la capa externa. Una vez que el hongo está dentro, se comienza a distribuir y se consumen los nutrientes. Pero lo más impresionante de esto es que libera compuestos que afectan al sistema nervioso, que pues son de mucha importancia, ya que zombifica a la hormiga y pierde el control de su comportamiento, abandonando su nido y sube a la planta donde el hongo lo indica, y queda fijada con un mordisco muy fuerte, al que se le llama death grip. Y esto se da principalmente en los bosques tropicales y subtropicales, que es donde normalmente
se encuentra este género de las hormigas Camponatus, que como ya lo dije, puede llegar a infectar a otros insectos, claro que sí, pero no los zombifica, sino que los mata directamente. Y entonces, pues tomando después de este tema, de este ejemplo que hice, tenemos los diagnósticos y las conclusiones, que una forma de diagnosticar es usando la lámpara de Wood, que es una herramienta de luz ultravioleta que se utiliza en el diagnóstico de infecciones micóticas, ya que permite observar las fluorescencias características producidas por ciertos hongos en la piel, en el pelo o en las uñas. Y al iluminar la zona afectada con la luz ultravioleta en un ambiente oscuro, algunas especies fúngicas emiten colores específicos como lo son el verdoso, el amarillo o el azul, que es lo que ayuda a identificar el agente casual de forma rápida y no invasiva. Aunque no todos los hongos fluorescentes tienen esta técnica, es especialmente útil en dermatofitosis de pelo o en infecciones por microsporum y algunas levaduras, facilitando la localización de áreas infectadas y orientadas en el diagnóstico clínico. También otra forma para el diagnóstico clínico es el cultivo de agar, que es una técnica que se utiliza en laboratorio, pero un medio más sólido. Y también tenemos la control y la prevención del médico veterinario zootecnista. El control y la prevención de infecciones fúngicas en la medicina veterinaria y zootecnia se basa en reducir la exposición de fuentes a hongos y fortalecer la inmunidad del animal para mantener las condiciones higiénicas que impidan el desarrollo de ambientes favorables para las esporas. En animales productivos, ya sea el ganado, cerdos, aves y los animales de compañía como los perros y gatos, se recomienda mantener una nutrición equilibrada y reducir el estrés para aplicar medidas de bioseguridad que limiten el contacto con los suelos o materiales infectados, ya que cuando hay una infección el tratamiento antifúngico puede ser trópico o sistémico según la gravedad de la infección, y contempla el uso de fármacos como azoles, que es el itriaconazol, el fluconazol y el ketoconazol. También hay infecciones cutáneas leves que son derivadas de los tópicos como el miconazol o el clotrimazol. Bien sabemos que el control es prevención y el mejor antifúngico para las micotoxicosis es el buen manejo del alimento. También secar correctamente los granos, controlar la humedad en el almacenamiento y usar aglutinantes de toxinas y de micosis en los alimentos, en los hongos, pues, que son las estrategias claves para aplicar en la zootecnia. Como conclusión podemos decir que el reino fungi no es un actor secundario, pero es un factor determinante en la salud animal y la producción pecuaria, y las principales conclusiones que podemos extraer de esta introducción son la relevancia clínica y reproductiva o también productiva, las micosis, que son las infecciones que los hongos como el Microsporum canis y el Cryptococcus neoformans son patogénicos comunes que requieren un diagnóstico y tratamiento específicos distintos a los de las bacterias virales, y también que en las micotoxicosis los hongos como el Aspergillus spp, se representan como una amenaza constante para la zootecnia, y su control es vital, ya que comprometen la salud del ganado, causan grandes pérdidas económicas y afectan la inocuidad de los alimentos. Y pues eso sería todo de mi exposición. Para finalizar, es importante recordar que el reino fungi es un arma de doble filo en nuestra profesión. Por un lado nos da herramientas poderosas como los antibióticos, pero por el otro también nos presenta desafíos constantes en la salud animal y la producción. Y dominar la introducción a la micología es el primer paso para ser un médico veterinario zootecnista competente, proactivo y consciente del impacto que tienen los hongos en la cadena productiva de la salud. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Y sería todo. También quiero agradecerle a la maestra Rosa Isela Lepe Aguilar, que es la doctora de mi materia, o bueno, de la materia que estoy llevando de bacteriología y micología, por ayudarnos a enseñarnos y darnos la facilidad de aprender sobre estas nuevas bacterias, infecciones fúngicas y micóticas. Y pues eso sería